Ok, jóvenes, voy a explicar cómo calcular el peso equivalente. Esto les servirá de ayuda para poder contestar la actividad número 6. Pero antes que nada, tenemos que identificar o saber identificar a los ácidos. Voy a escribir aquí algunas fórmulas de algunos ácidos. Tengo este, que es el ácido clorhídrico. Aquí enseguida voy a poner el ácido sulfídrico. Este es el ácido sulfúrico. Este es el ácido nítrico. Y este último que voy a anotar acá es el ácido fosfórico. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas fórmulas? Si se fijan, todas ellas tienen un hidrógeno, o dos, ¿verdad? Pero tienen hidrógeno al inicio de la molécula. Entonces, cuando nosotros veamos un compuesto químico que siempre empiece con una H, pues va a ser un ácido, ¿no? Ok, otros compuestos de interés son las bases. Tenemos que lograr identificar a las bases. Las bases también se les conoce como hidróxidos. Por ejemplo, aquí voy a poner el hidróxido de potasio. ¿Sale? Aquí enseguida voy a poner al hidróxido de sodio o sosa cáustica, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí enseguida voy a poner al hidróxido de bario. Y acá enseguida, ¿a quién les pongo? Al hidróxido de calcio, mejor conocido como la cal. ¿Qué tienen en común todas estas bases? Si se fijan, todas ellas, al principio no, pero al final, ¿qué tienen? Tienen el OH. OH, 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 que se le conoce como grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que los ácidos todos empiezan con H y las bases todas acaban con OH. ¿Sale? Entonces, vamos a explicar cómo se calcula el peso equivalente. Yo tengo dos fórmulas para calcular el peso equivalente. Tengo el peso equivalente de un ácido. El peso equivalente de un ácido se va a calcular de la siguiente manera. Voy a calcular el peso molecular del ácido y lo voy a dividir, como es un ácido, lo voy a dividir entre el número de hidrógenos que están presentes en la molécula. Así es como lo voy a calcular. ¿Sale? Pero ahora, si hablamos de una base, la fórmula va a ser así. PEC, que es peso equivalente, le ponemos aquí base, y esto se va a calcular de la siguiente manera. Voy a calcular primero el peso molecular de ¿quién? El peso molecular de la base, y lo voy a dividir entre el número de ¿quién? Entre el número de OHs que están en la molécula. Voy a hacer un ejemplo ahorita. Por ejemplo, voy a calcular el peso equivalente ¿de quién? Del ácido sulfídrico. ¿Sale? Peso equivalente del ácido sulfídrico. ¿Sale? Entonces, si yo checo la fórmula, pues en primer lugar, este es un ácido. ¿Cuál fórmula voy a usar? ¿Esta o esta? Pues esta, la del ácido. Entonces, una vez sabiendo que esto es un ácido, ¿cómo sé que es un ácido? Pues porque dijimos que todos los ácidos empezaban con H, ¿verdad? Entonces, aquí hay H, o sea, es decir, hidrógeno, entonces automáticamente sé que es un ácido. Entonces, checo la fórmula, dice, peso equivalente del ácido va a ser igual al peso molecular del ácido, es decir, el peso molecular del ácido sulfídrico entre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en la molécula? Pues aquí el subíndice me dice que hay 2. Es decir, el peso molecular del ácido sulfídrico, lo voy a dividir entre 2. Y es así como voy a obtener yo el peso equivalente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo correspondiente. ¿Sale? Voy a calcular el peso molecular del ácido sulfídrico. Esto ustedes ya lo saben hacer. Esto lo alcanzamos a ver, pues, me parece, la última semana de clases que tuvimos presenciales. Esto lo hicieron y corresponde también con la primera actividad que hicimos ya de clases a distancia. Ok, entonces, el peso molecular, ¿cómo lo calculamos? Acuérdense que dijimos, ¿qué elementos participan acá? Pues tenemos al hidrógeno y al azufre, entonces los vamos a enlistar, hidrógeno y azufre. Después, ¿qué hacíamos?
nos íbamos a la tabla periódica a buscar su peso atómico, ¿se acuerdan? Ok, aquí yo no tengo una tabla periódica, pero pues me acuerdo que el hidrógeno tiene un peso molecular de 1.0079 gramos por mol o sobre mol, ¿correcto? Y esto lo iba a multiplicar por el número de veces que aparece el hidrógeno. Dijimos que este subíndice me dice que el hidrógeno aparece 2 veces, entonces multiplico por 2, ¿sí? Y al multiplicar esto por 2, queda 2.0158 gramos sobre mol, ¿sale? Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer lo mismo, lo propio con el azufre, ¿sale? El azufre, buscamos su peso atómico en la tabla periódica y es 32.064, me parece. Y son gramos sobre mol, ¿sí? Y voy a multiplicar por el número de veces que aparece el azufre en la molécula. ¿Cuántas veces aparece? Pues no hay ningún subíndice. Dijimos que cuando no apareciera algún subíndice, pues iba a ser un 1. Entonces multiplicamos por 1 y esto queda igual. 32.064 gramos por mol. ¿Sale? Enseguida, ¿qué teníamos que hacer? Pues ya no hay más elementos. Entonces realizamos la respectiva suma, ¿verdad? Aquí voy a auxiliarme de la calculadora. Entonces, dice 2.0158. Perdón, que la prendo, ¿verdad? 2.0158 más 32.064. 32.064. Y esto es igual a 34.0798. Y lo pongo aquí con todos sus decimales. 34.0798. Y estos siguen siendo gramo sobre mol. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Pues ya sé cuánto vale el peso molecular del ácido sulfídrico. ¿Sale? Entonces sustituyo aquí. Entonces, el peso molecular del ácido sulfídrico son 34.0798. Lo coloco aquí, 34.0798. Y estos son gramos sobre mol. Y divido. ¿Voy a dividir entre quién? Entre el 2. Porque el 2 dijimos que era el número de hidrógenos, de acuerdo a la fórmula. ¿Sale? Son 2 hidrógenos los que están en la fórmula del ácido sulfídrico. Divido entre 2. Realizo el cálculo en la calculadora. Se fijan, aquí ya tenemos el 34.0798. Divido entre 2 y me da 17.0399. Y pongo aquí 17.0399. Algo muy importante es que las unidades ya no van a ser gramos sobre mol. Aquí sucede algo de tal manera que las unidades siempre van a resultar en equivalentes gramo. Y así se pone EQ-gramo, ¿sale? Entonces, jóvenes, es el peso equivalente ¿de quién? Del ácido sulfídrico.